Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga de una manera poderosa y especial. En esta noche quiero compartir con ustedes un tema el cual es un deleite. Este tema, ¿sí están viendo la presentación? Sí, señor. Ok, este tema se titula La misericordia de Dios. La misericordia de Dios es un tema o una palabra que aparece aproximadamente 243 veces en la Biblia. Esta palabra es una palabra hebrea que se dice o se pronuncia Gesed. Gesed. La palabra Gesed simboliza misericordia o significa misericordia y amor. En el Antiguo Testamento, Gesed tiene principalmente un sentido, algo más intuitivo y espiritual, que asume el significado de un acto gratuito y espontáneo de bondad y amor. Posee más de 30 significados, esta palabra Gesed. Los significados de Gesed son misericordia, lealtad, favor, beneficio, ayuda, clemencia, bondad, benevolencia, piedad, compasión, lástima, cariño, afecto, fidelidad, acuerdo, convenio, promesa, simpatía, complacencia, atracción, entre otros. Este término Gesed, que es misericordia y todos los significados que le di y pronuncié anteriormente, se aplica tanto a Dios como a todos nosotros los seres humanos. Es algo que debemos tener los seres humanos y también se aplica a Dios. Esto tiene una carga teológica fuerte. Es una carga teológica fuerte que tipifica esta palabra Gesed, que es la misericordia. Al pronunciar la gama amplia que tiene de significado, este término Gesed le dio un cuerpo grande proféticamente al mensaje profético, valga la redundancia, de los profetas como Isaías, Miqueas, Amós y Oseas. ¿Por qué? Porque ellos le hacen reclamo al pueblo. Si podemos leer ahí en pantalla, dice que en Miqueas capítulo 6, versículo 8, le hace reclamo al pueblo donde dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer misericordia, justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Igualmente, ese reclamo se lo hace el profeta Oseas al pueblo en el capítulo 6, versículo 6, donde dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Resulta que el pueblo estaba más empeñado, ellos tenían que hacer un acto litúrgico o ceremonial. El pueblo lo hacía de manera excelente, hacía las ceremonias de manera excelente, pero no era suficiente para Dios. ¿Por qué? Porque ese acto litúrgico y ceremonial debía estar avalado por ese Gesed, por esa misericordia que se tenía que hacer antes y después de estar
en la ceremonia o en el acto litúrgico. No se estaba cumpliendo. Por eso el Señor rechazaba ese acto ceremonial, porque ellos iban con un corazón diferente y actuaban diferente. Por eso el Gesed de Dios también debe estar en nosotros, que es la misericordia, la clemencia, el amor. Así que el Señor rechazaba esa ofrenda que Israel le hacía porque ellos no tenían el Gesed, ellos no tenían misericordia por el prójimo. Por eso estos profetas denunciaban esto delante de Dios y Dios les reclamaba esto a ellos, porque solamente iban al acto ceremonial, pero no tenían esa misericordia que Él les pedía. En la Biblia hay términos que se aplican solamente, exclusivamente a Dios. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí podemos ver la escritura en hebrea, que ya algunos de ustedes les he comentado que en su sintaxis, su escritura es de derecha a izquierda. Y debajo vemos en su transliteración fonética que dice Bereshit Barat Elohim. El término Barat, que es el que he colocado pintado como de rojo, la letra resaltada de rojo, es el término crear o es el verbo crear. Este verbo es el único que se le atribuye a Dios como sujeto, lo que significa que solo Dios puede hacer. O sea, es característico de Dios. Este sí no se le aplica a ningún otro ser humano, a ningún ser humano, disculpen. A ningún ser humano se le puede atribuir el barat, porque barat es crear. Pero el término gesed, ese término sí se puede aplicar al ser humano, porque el ser humano está llamado a tener misericordia. La idea, esto se muestra, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces tenemos que tener un conocimiento amplio de qué es la misericordia de Dios. Este término hebreo, gesed, no es un sentimiento transitorio de buenas intenciones. O sea, no solamente es querer tener buena intención con el prójimo. No, eso no es misericordia. Es un modo concreto de actuar en favor de otra persona. Cuando tú estás actuando y estás dando a otra persona, tú estás aplicando el gesed de Dios. También tiene consecuencias objetivas. Es decir, el gesed de Dios, o sea, la misericordia de Dios, se tiene que ver cuando tú bendices a alguien físicamente, una donación. Él se ve, una misericordia se tiene que ver, no es algo emocional. Siempre se va a traducir en actividad y en favores hacia otro. Recuerden que Abraham dice que él dio a Melquisedec. Eso se traduce como el gesed, la misericordia de Dios. El gesed de Dios es gracia, es generosidad. Es cuando tú eres generoso, dadivoso con el otro. Eso se tiene que evidenciar. No es simplemente decir yo tengo misericordia, yo tengo amor, pero tengo fe, pero no obras. También el gesed de Dios considera a todas las personas valiosas. Escúcheme bien esto. Todas las personas, cuando tú tienes misericordia, amor de Dios, el gesed de Dios, considera a todas las personas valiosas
aunque pueda tratarse de alguien inferior a uno. O sea, alguien que no esté en nuestro propio estatus social o intelectual o económico o cultural. Todas las personas que tienen el Gesed de Dios tienen amor por el prójimo. También es una acción liberadora e inesperada. Es decir, la persona que tú bendices por tener el Gesed de Dios, el amor de Dios dentro de ti, ella ve que tú llegas a ella de manera inesperada, sorprendente. Ella de pronto dirá, no esperaba, me has dado más de lo que yo pensaba. Ese es el Gesed de Dios. También es un favor desinteresado, el cual pasa los límites de quien lo recibe. Se manifiesta también en la debilidad, en el sufrimiento humano. Bien saben ustedes que nosotros trabajamos con una fundación que se llama Vida en Abundancia y con una ONG de socia que se llama Compasión. Y compasión es Gesed. Es viendo la debilidad, la vulnerabilidad de las familias, de los niños, no importando qué raza, religión o cultura sean estas personas. También se traduce el Gesed como salvación. En el Antiguo Testamento, el Gesed, la gente o las personas veían el Gesed de Dios por ser librado de la muerte de un enemigo. Dios liberaba al pueblo de la muerte y ellos podían ver ese Gesed de Dios. El Gesed de Dios o la misericordia, la cual también se nos pide a nosotros y que nosotros debemos tenerla, siempre se inclinará en favor del débil y desamparado. Siempre. La persona que tiene el Gesed de Dios va siempre a defender al más débil, al desamparado. El Gesed de Dios redime, libera, o sea, es decir, paga, rescata, tiene un valor superior. ¿Qué hace la misericordia de Dios, el amor de Dios, el Gesed de Dios? Elimina el mal del ser humano, promociona al individuo y los hace subir de un nivel de inferioridad que tenía a un nivel de superioridad, es decir, le da honra. Por eso es que nosotros podemos hoy decir, Dios nos sacó de tal lugar y nos ha puesto en un lugar de honra. ¿Por qué? Porque Él elimina el mal y el pecado del ser humano. Nosotros podemos visualizar en el Salmo capítulo 6, versículo 4, que aquel que tiene el Gesed de Dios contiene y hace misericordia con los demás. Pero también tenemos un beneficio al tener el Gesed de Dios sobre nosotros. En el Salmo capítulo 6, versículo 4, el Gesed de Dios nos libera de la muerte. Mire cómo dice el Salmo. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Esa misericordia es Gesed. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? O sea, por la misericordia de Dios somos salvos y liberados de la muerte. También en el Salmo 107, del versículo 19 al 21, nos dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Aquí el salmista experimentó sanidad, liberación de aflicción y de enfermedad física. ¿Por qué? Por el Gesed de Dios. Dios nos sana por su misericordia. En el Salmo capítulo 23, versículo 6, Dios brinda protección a los fieles. O sea, Él brinda su Gesed a aquellos que le son fieles. Bien conocemos este versículo
que dice, ciertamente el bien y la misericordia, ese bien y misericordia se traduce como Gesed. Dice, me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. En el Salmo capítulo 93, versículo 98, también el Gesed de Dios nos libera de nosotros de resbalar. Nos dice, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, tu Gesed, oh Jehová, me sustenta. Nosotros no hemos caído a fondo y no hemos sido destruidos por el Gesed de Dios. En el Salmo capítulo 94, versículo 18, también el Gesed de Dios protege a su siervo de tropiezo. Dice, cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En el Salmo 93, versículo 18, el Gesed de Dios rodea al que en él confía. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Es decir, el Gesed de Dios. En el Salmo 63, versículo 3, dice este versículo, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. El salmista vio que el Gesed, la compasión, el amor de Dios es mejor que la misma vida. Es decir, esto nos da a nosotros una esperanza infinita, un gozo infinito. Saber de que vamos a obtener de Dios su misericordia. También el Salmo 103 del versículo 11 al 18, mire lo que escribe el salmista David. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Es decir, nosotros tenemos un Gesed eterno. La misericordia de nosotros se acaba. Nosotros en el versículo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Es decir, en algún momento vamos a morir. No, nuestra misericordia va a llegar hasta un límite. Pero lo más hermoso es que en el versículo 17 dice, mas la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad. Siempre va a tener misericordia de nosotros. Uno de los frutos del Gesed es el perdón de los pecados. ¿Por qué Dios nos perdona a nosotros los pecados? Simplemente no porque alguien haya sido mejor que otro. No. Simplemente por su Gesed, su misericordia. Dice Jehová en Números, capítulo 14, versículo del 18 al 19. Nos dice Jehová, tardo para la ira, tardo es decir lento para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Está hablando de generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, de tu Gesed. Y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Vemos la grandeza de Dios. También
Jesús nos enseña en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 12, versículo del 12 y el 14, cuando nos está enseñando a nosotros la oración, Él nos dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la nueva versión internacional, la palabra deuda tipifica también o simboliza o define como pecado. Es decir, y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a los que pecan contra nosotros. Allí podemos ver que este gesed de Dios también debemos tenerlo nosotros. Porque el versículo 14 dice, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Disculpe, voy a leer nuevamente. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. También debemos de tener ese gesed de Dios, esa misericordia, ese perdón, ese amor, ese cariño, ese afecto, esa clemencia, esa benevolencia. También se nos exige a nosotros. El gesed de Dios alcanza también a los paganos. Podemos ver la historia en el libro de Jonás, capítulo 4, el versículo del 2 al 10. Vemos que en esta historia Dios manda a Jonás que vaya a Nínive y le diga que va a ser destruida. Él empieza a anunciar en Nínive, pero ellos empiezan a arrepentirse, a ayunar para que el gesed de Dios caiga sobre ellos y verdaderamente la misericordia y el amor de Dios cayó sobre ellos. El gesed de Dios eran los ninivitas. Sabiendo el mismo Dios que los ninivitas iban a atacar al pueblo de Israel. Sin embargo, Él extendió la misericordia para el pueblo de Nínive. Vemos que más adelante el imperio asirio, que de ahí se desprenden y que están los ninivitas, ellos invaden a su pueblo, pero también los perdona. Esto es un amor muy grande que nosotros obtenemos de parte de Dios. Es un galardón y es algo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Dios les bendiga grandemente. Y recuerden siempre tener ese gesed de Dios en sus vidas. Mil bendiciones. Bendiciones. Amén, amén. Amén, pastor.